avanzando en este primer Congreso Internacional de Líderes de Pacientes organizado por la Federación ONGs de Pacientes Costa Rica. Muchas gracias a los que siguen uniéndose a nosotros en este día tan especial. Y vamos a continuar con estas interesantes conversaciones con expertos. Tenemos un invitado muy especial también en este momento. Para mí es un honor presentarles, nos acompaña desde México el doctor Rafael García Chacón. Él es médico cirujano con entrenamiento en medicina interna del deporte, especialista en medicina natural y tradicional, uno de los más destacados holísticos a nivel regional. Bienvenido, doctor, me emociona mucho tenerlo con nosotros. Y gracias también a la organización para líderes que por esta actividad y esta invitación. Bueno, queremos conocer un poco, primero que nada, para los consejos que usted puede dar desde su conocimiento a todos esos pacientes que están en este momento con nosotros. Hay una serie de consideraciones en otro ángulo muy diferente al que estábamos hablando anteriormente, pero que tienen que ver, primero que nada, vamos a hablar un ratito de lo que es también la importancia de la nutrición, el impacto, pero salud y economía, ¿qué priorizar? Eso es. Es un concepto muy valioso porque a nosotros se nos ha planteado una dicotomía. O escogemos salud o escogemos economía. Y ese concepto de que están opuestos la salud y la economía puede que no sea tan sano, porque la gente que, digamos, de a pie, se plantearía entonces, ok, si yo no hago la cuarentena tal como me dicen, entonces me voy a morir de COVID o alguien va a morirse en mi familia de la COVID. Y hay algunas diferencias. En primer lugar, la cuarentena no es inocente. La cuarentena genera efectos negativos sobre la salud. Cuando yo escojo la cuarentena, no estoy escogiendo la salud, estoy escogiendo otra vía de enfermedad diferente. Por ejemplo, para poner casos, durante la cuarentena ya ha aumentado la obesidad. En México, un punto porcentual es lo que calcula la gente dedicada a esto. Este, y eso trae como consecuencias a mediano y largo plazo una serie de complicaciones, incremento de la diabetes, el síndrome metabólico, problemas cardiovasculares y otros problemas de salud derivados de esto. También durante la cuarentena es bastante conocido de que el estrés y las condiciones de estar metidos en la casa todo el tiempo pues, han generado en muchos casos conflictos y hasta violencia. Eso también afecta a la salud mental, la depresión con todas sus consecuencias. Entonces, tengo que escoger entre dos males y ver cuál es el mal menor. Ese ya es otra cosa, es más aproximado a la cercanía. Entonces, por un lado, no estamos escogiendo la salud cuando hacemos la cuarentena. Estamos escogiendo lo que consideran las autoridades un mal menor. En segundo lugar, el otro detalle es que la disyuntiva o dicotomía cuarentena versus salud nos plantea que la única opción es esa cuarentena. Y hay más opciones. Voy a poner un ¿Cuáles? ejemplo. Gracias. La ciencia de la epidemiología, hasta antes de digamos, evento de la pandemia, consideraba como ciencia que había que aislar a los contagiados. Y entonces, por eso los epidemiólogos, por ejemplo, de muchos países recomendaron hacer una cuarentena dirigida a los contagiados. Ese fue al inicio. Por supuesto, las autoridades de los países y la de la OMS no tomaron ni siguieron ese rumbo, excepto quizá algunos países de los cuales el único que continuó en esa política fue Suecia.
aunque esa decisión no era perfecta y Suecia cometió una serie de errores, sí muestra de que hay otras opciones. Entonces, hoy Suecia, aprendiendo de sus errores, ha corregido uno de ellos. El que corrigió es que además de aislar a los enfermos y, y personas muy cercanas, habría que cuidar a los grupos de riesgo. Ahí estuvo la novedad del aprendizaje con la COVID-19, que hay que la cuarentena selectiva versus cuarentena social, la cuarentena selectiva es más barata, más fácil de llevar y menos traumática para la salud y la economía. Bien, esta cuarentena selectiva requería cuidar los grupos de riesgo. Es uno de los tres errores que Suecia cometió, pero corrigió este al menos. Ya ellos, los grupos de más de 70 años, especialmente en lo que ellos llaman hogares de ancianos, son personas que ahora tienen un aislamiento mm, mm, para protegerlos del contagio, pero la población anda por la calle sin problemas. Ahí, y no es cierto de que es silvestre eso, no, sí hay normas. Esas normas implican de que la gente guarda distancia social y hay en las calles avisos donde le dice a la gente guarde 1,5 metros de distancia al menos. Dice también la televisión, diferentes medios, le hacen énfasis a la gente en la importancia de la distancia social y pero no limitan la movilidad, lo que limitan es las reuniones, el tamaño de las reuniones. Entonces, esa es otra opción. Yo no digo copiar el modelo sueco, no, es ir al modelo originario de tipo epidemiológico, que era aislar a los enfermos y los contactos inmediatos. Ahora se trata de que, en el caso de COVID-19, aislar a los enfermos más cuidar a los grupos de riesgo. Eso implicaría otro tipo de cuarentena selectiva que no genera el impacto negativo sobre la economía y tampoco otros problemas. Entonces ese es el primer detalle. La disyuntiva salud, economía es discúlpenme lo que voy a decir, una disyuntiva falsa. No es cierto que la única opción es cuarentena social, no es cierto que cuando yo me meto en cuarentena con toda mi familia, estoy teniendo una opción sana. Cuéntenos, por ejemplo, en el caso suyo, eh, desde que cómo ha cambiado, si nos da ejemplos, cómo ha vivido usted la pandemia, cuáles son las indicaciones que usted mismo y su entorno o su familia, desconozco esa parte, han acatado o qué han hecho, por ejemplo. Sí, pues le voy a contar la verdad. Sí, Yo cuénteme viajé la verdad. mucho. Ajá. Estaba en O Bogotá, viajaba. estaba en Colombia, sí, sí, estaba en Colombia cuando dictando un curso, estábamos dirigiendo un ayuno terapéutico a un grupo de personas. Cuando empezó todo esto, tenía que seguir a Chile a dictar un curso. El presidente Piñera avisó que iba a cerrar las fronteras y me quedé, digamos, varado en Bogotá. Entonces, decidí irme al aeropuerto a contagiarme. No exigían mascarillas para mi sorpresa. Entonces empecé a hablar con todos los que estaban varados, que teníamos y esas cosas. Logré regresar a México pagando $1,000 extra por adelantar unos días el regreso. Y cuando llegué aquí, llegué a Ciudad de México, a casa de uno de mis hijos, cuando empezaron, a los 2 o 3 días empezaron unos síntomas, la prueba costaba muchísimo dinero, la del PCR, no me la hice por del costo. Dije, bueno, seguramente me aislé 15 días, le avisé a mis hijos, aquí estamos, entonces me aislé 15 días y a los 15 días me consideré libre. Entonces, bien, de ahí en adelante, bajo la Usted percepción considera de que que seguramente sí tuvo, sí le dio o después se hizo una prueba, por ejemplo. bien, repito, yo empecé a los 3 días de llegar a México los síntomas.
Ujú. Después he buscado contagiarme. Para salir de eso, me aislé. Entonces, ¿qué hice? Pues sencillamente hice un ayuno, tomé limonada alcalinizante para mejorar el comportamiento del sistema inmunitario y como me dolía la garganta, mastiqué jengibre y estuve mal 3 días. Después mejoré, seguí la cuarentena 15 días de todas maneras por razones de no querer contagiar a otras personas. Yo lo hice intencionalmente porque quería salir de eso de una vez y porque sé que un sistema inmunitario en buen estado es la mejor garantía de una respuesta. ¿Qué le digo yo a mis consultantes, alumnos y a la gente en general? Cuiden su sistema inmunitario. Si es lo de la cuarentena, tiene su fundamentación y si se hace inteligentemente es una gran arma para evitar la propagación excesiva del virus. Eventualmente todos nos vamos a contagiar hasta alcanzar la inmunidad de rebaño. No es cierto que estas medidas evitan que la gente se contagie. Lo que hacen es aplanar la curva, es decir, hacer que el contagio sea más lento, evitar que se colapsen las unidades de atención médica intensiva en los diferentes países. Entonces, lo que busca la cuarentena social y las otras medidas de distancia social e higiene es aplanar la curva, enlentecer la propagación, y eso lo han dicho muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que queremos decirle a la gente? Mire, el día que usted se contagie, si no ha hecho nada por mejorar su sistema inmunitario, estará igual o peor que antes para enfrentarse al virus. Porque usted tenía un estado de salud, con la cuarentena se deteriora, ahora está frente al virus y en el mejor de los casos no tiene nada ganado frente al virus. Pero si además de guardar la distancia social y la cuarentena que le corresponda de acuerdo a las normas de su país, usted apunta a su sistema inmunitario, entonces el día que se contagie, estará en su organismo, responderá mejor y tendrá menor cantidad de complicaciones y el riesgo de mortalidad disminuirá bastante. Entonces, esa es la filosofía básica que hablamos con nuestros consultantes, alumnos y conocidos es, aparte de todas las medidas que se han dado, que tienen cada una su justificación, el lavado frecuente de las manos, el guardar distancia social, el uso de la mascarilla cuando estamos en lugares públicos, o mascarilla cubreboca, todo eso tiene su valor, pero nada de eso hace que cuando te enfrentes al virus estés en mejor condición. Lo que hace que cuando te enfrentes al virus estés en mejor condición es que hayas trabajado para mejorar el funcionamiento de tu sistema inmunitario. He ahí el trabajo, el aspecto fundamental que le falta a las diversas estrategias que hay de enfrentarse al problema de la pandemia. Ese error de no trabajar con el sistema inmunitario lo cometieron tanto los que asumieron la cuarentena social como los que han asumido la cuarentena selectiva, como Suecia, que aún eso no lo tocan. Y otro error que cometen los suecos es que no usan mascarillas en lugares públicos. Si bien es cierto que si yo estoy en lugares públicos abiertos, la distancia social puede ser suficiente, en eso a lo mejor tienen razón los suecos, pero en lugares cerrados no es suficiente la distancia social. La mascarilla colectiva tiene un beneficio muy importante ahí en cuanto a enlentecer la propagación y seguramente en cuanto a si a mí me da la COVID-19, va a ser más suave porque la carga viral que recibe es menor. Entonces, sí, tienen su utilidad, pero ha hecho falta hablar y explicarle y educar a la gente en torno a cómo mejorar el funcionamiento del sistema inmunitario. Doctor, ¿qué hace que a unas personas les dé y a otras no? Y que a unos les dé de una forma más aguda y a otros no. Inclusive, por ejemplo, aquí en mi casa y otros casos, a mi esposo en marzo le dio bastante, no nos dimos cuenta en ese momento que era eso, pero sí, le dio bastante mal y conviviendo y a mí no me dio, o al menos así parecía en los anticuerpos. Y tenemos otros casos similares. Entonces, ¿qué hace que a unas personas les dé y a otras no? Bien, la respuesta, ¿qué hace que a uno les dé y a otros no? ¿Qué hace que a algunos sean leves y otros severos?
el estado de mi sistema inmunitario. Un sistema inmunitario en buen estado va a hacer que yo entre en contacto con el virus y que no sufra síntomas, que genere una respuesta inmunitaria suficientemente potente como para pasar por esa sin síntomas. Incluso el sistema de defensa tiene dos grandes componentes. Uno, lo que se llama la inmunidad innata, que es una inmunidad general, que es capaz de eliminar el virus aún antes que haya anticuerpos. Eso, hay una serie de sustancias, los interferones, hay unas células especializadas en eso, se llaman fagocitos, y las células natural killer, que cuando una célula es invadida por el virus y empieza a replicar la célula del virus, las natural killer la destruyen para evitar la propagación. Esa es la barrera, la primera línea, la línea de defensas eh, innata. Si logra eliminar el virus, ni siquiera hay respuesta inmunitaria. Entonces hay gente que ha convivido con alguien que tenga el virus, seguramente es tu caso, después se manda a hacer los anticuerpos y son negativos. Eso significa que tienes un sistema inmunitario extraordinario porque aún en la primera de las líneas funcionó y eliminó el virus. En la mayoría de la gente es necesario usar la segunda línea, la inmunidad adquirida o inmunidad de adaptación, que hace que lo que más conocido es que se fabrican anticuerpos y es lo que se mide. Entonces, cuando hay una fabricación de anticuerpos, significa que esa segunda etapa de tu sistema inmunitario entró en acción y si no te dio la enfermedad, entonces ambas cosas, la parte innata o la primera línea, más la segunda línea evitó que hubiera enfermedad. O a veces que los síntomas hayan sido leves. Ahora, el virus, y esto a lo mejor le parece raro a algunos, a ti no porque oyes muchos colegas, el virus no mata. Lo que mata es la reacción del sistema inmunitario frente al virus. Una reacción inmunitaria exagerada, cuyo componente más conocido es la tormenta de citoquinas. Entonces, de nuevo, ¿qué hace que a una persona la afecte severamente y se ponga crítica y hasta pueda morir? Una respuesta inadecuada del sistema inmunitario. De nuevo, por eso es importantísimo educar a la población sobre qué hacer para que su sistema inmunitario funcione bien. Y por eso también, bueno, que los clínicos y epidemiólogos conozcan más el funcionamiento del sistema inmunitario y cómo se hace para mejorarlo. Bueno, entonces para eso lo tenemos aquí, doctor. Comencemos con la lista. Número 1. Bien, número 1, lo primero para que el sistema inmunitario funcione bien es la alimentación. No es lo único, pero es de vital importancia. Hay algunos alimentos que interfieren con el funcionamiento del sistema inmunitario. Y la gente, cuando uno le pregunta, si que sepan nombra algunos de ellos. ¿Qué alimentos tú crees que podrían interferir con el sistema inmunitario? Entonces la gente sí tiende a decir los refrescos o bebidas de cola, o otras bebidas de refresco también, no solo las de cola, que tiende a decir los alimentos fritos, los alimentos procesados, y está bien eso, pero en general, uno, los alimentos que más interfieren con la respuesta inmunitaria son fritos, procesados, el consumo dentro de los procesados, el consumo de embutidos y también el alto consumo de carnes. Hoy día ya se está hablando de que el consumo de carnes debe ser bajo si queremos tener buena salud, es cierto, y además de usar proteínas animales, deberíamos de usar para que funcione el sistema inmunitario mejor, más proteínas vegetales, en especial las que la gente no conoce. La gente conoce que proteínas vegetales son las leguminosas como frijoles, garbanzos y otras leguminosas. Pero hay otro grupo de alimentos ricos en proteínas de alto valor, como son las semillas oleaginosas, almendras, nueces, pistaches, ajonjolí, como son los germinados, que también son muy ricos, los brotecitos de todos los germinados, son ricos en proteínas de buen valor biológico y son acompañados de fitoquímicos reguladores. ¿Cuáles Estas germinados? Perdón, proteínas, ¿puedo dar un ejemplo, doctor? de alfalfa, de soya, de brócoli, cualquier semilla germinada
comestible, por supuesto, cualquier semilla comestible germinada te va a proveer de buena cantidad de proteínas de alta calidad y de una serie de fitoquímicos moduladores del sistema inmunitario. Además, estas proteínas que acabo de nombrar tienen buena cantidad de fibra. La fibra es muy importante para el sistema inmunitario. Muchas personas no saben que la fibra que comemos nosotros en los alimentos, frutas, verduras y las semillas oleaginosas, los germinados, esas fibras van a alimentarlo, por decir de alguna manera, las bacterias benéficas del intestino. Van a mejorar la microbiota intestinal. Entonces estas bacterias van a producir ácidos grasos de cadena corta. Ácidos grasos de cadena corta a partir de la fibra. Y esos ácidos grasos de cadena corta son de las cosas más benéficas para el sistema inmunitario. Entonces, estos son conocimientos de los últimos años, bastante nuevos. Es posible que mucha gente no la conozca, pero si usted busca este efecto de la fibra en la microbiota intestinal o efectos sobre la salud de los ácidos grasos de cadena corta, va a encontrar un mundo de literatura reciente, pero todo un mundo, porque son muchas investigaciones, que nos muestran cómo beneficia el sistema inmunitario, cómo desinflaman el organismo, cómo regulan el engorde, cómo regulan la glucosa en la sangre y una serie de efectos benéficos de estos ácidos grasos de cadena corta, producto que comes mejor. Implica que comes más, que las proteínas, que incluyes proteínas de altísima calidad como semillas oleaginosas, germinados, que aumentas en tu alimentación las verduras y las frutas, que aparte que contienen fibra, contienen una serie de compuestos fitoquímicos que son reguladores del sistema inmunitario. Voy a poner un ejemplo. Las catequinas son un grupo de fitoquímicos que son famosas porque se encuentran en el té, pero se encuentran en las frutas rojas también. Estas catequinas tienen varios efectos, entre otras cosas son antiinflamatorias. Y dijimos, cuando hay una respuesta inflamatoria incorrecta, suele haber una inflamación exagerada. Un poquito de inflamación es benéfico y el sistema inmunitario produce inflamación cuando lo requiere. Pero si el sistema inmunitario está desregulado, entonces va a producir una inflamación excesiva y es lo que nos daña y nos mata. Entonces, las catequinas, para hablar de uno de los miles de fitoquímicos, disminuyen considerablemente la inflamación porque tiene un efecto antiinflamatorio. También otro grupo de fitoquímicos que hay en las frutas y verduras, como los flavonoides, también tienen un efecto similar, aparte de ser antioxidantes que son benéficos para el sistema inmunitario, también tienen buena acción antiinflamatoria. El problema es que la gente come muy de eso. De esa categoría, ¿podría dar algunos ejemplos para tener más claridad a nuestra audiencia de esa categoría? Antes mencionaba las frutas, las verduras, pero de estos otros dos. Ajá. Ejemplos: semillas oleaginosas, almendras, nueces, pistache, ajonjolí. Ejemplos germinados, el de soya, que son muy conocidos, los de alfalfa, pero hay muchísimos más. Hoy día en los supermercados hay una sección habitualmente de germinados en el área de verduras. Entonces ahí hay de cebolla, de brócoli, de diferentes semillas. Y son todos benéficos. Algunos tienen algunas variaciones en las propiedades, pero todos tienen proteínas de alta calidad y fitoquímicos reguladores del sistema inmunitario. Bien, entonces, a nivel práctico, ¿en qué consiste? En incrementar considerablemente el consumo de verduras y frutas. No en comer un poquito, considerablemente. Debe de dominar en el plato. Si quiero que mi sistema inmunitario funcione bien, mi plato debe tener más de la mitad de verduras y frutas. Si ustedes se meten a internet y buscan recomendaciones de la Universidad de Harvard al respecto, el plato de la comida saludable de la Universidad de Harvard, van a encontrar que ellos dicen que tiene que ser al menos la mitad. Es lo mismo que decimos nosotros, de frutas y verduras, para que haya una buena salud, incluyendo una buena respuesta inmunitaria. En segundo lugar, que las proteínas incluyan proteínas de altísima calidad
antiinflamatorias e inmunomoduladoras como las de las semillas oleaginosas y los germinados. Ahora, hay otro detalle que es más grueso, que más bien debe estar en manos de los médicos, pero que es muy importante. Es posible rejuvenecer el sistema inmunitario. Me explico. Hay un fenómeno que en medicina se llama inmunosenescencia, que es el envejecimiento del sistema inmunitario. ¿Por qué se envejece el sistema inmunitario? Uno, por la edad. Dos, por enfermedades que lo envejecen como problemas cardíacos, diabetes y la obesidad. Por eso los obesos, los diabéticos, los que tienen problemas cardíacos, reaccionan peor ante la COVID porque tienen su sistema inmunitario envejecido y reaccionan como si tuvieran más edad. Ahora, lo nuevo es que es posible revertir ese envejecimiento del sistema inmunitario. Eso ¿Cómo? ya en el 2014 apareció la primera publicación científica en torno a esto. El doctor Walter Longo de la Universidad del Sur de California en San Diego y su equipo encuentran que si los seres humanos, ya habían hecho antes de esto investigación en animales, pero en el 2014 se publica por primera vez en seres humanos. Si seres humanos hacen ayunos de 3 a 5 días, durante el ayuno y después del ayuno se rejuvenece el sistema inmunitario. Es más o menos así. Cuando uno ayuna, el organismo entra en autofagia. Autofagia que empieza a comerse a sí mismo. Ahora, ya está descrito que la autofagia es inteligente. El doctor Yoshinoro Tsumi del Japón gana el Premio Nobel de Medicina 2016 porque encuentra que la autofagia es inteligente y algunas otras cosas encontró la autofagia. ¿Qué quiere decir que es inteligente? Que se come a las células que están en mal estado, específicamente a los glóbulos blancos, que son los agentes del sistema inmunitario, a los glóbulos blancos que están dañados, a esos que te produce una respuesta excesiva, a eso que impide que puedas atacar el virus. Esos glóbulos blancos dañados que generan una respuesta inmunitaria de inflamación excesiva e incompetente son los que se come el organismo cuando estamos ayunando. Descubrimiento del 2014, doctor Longo, Universidad del Sur de California. Pero no solo es eso, sino que después de 16 horas de ayuno, el organismo empieza a estimular a las células madre para producir nuevas células. Entonces, las células madre empiezan a multiplicarse y de una vez, como recicla el organismo parte del material de las células, empiezan a fabricar nuevos glóbulos blancos poderosos, competentes, de respuesta adecuada. Y al terminar el ayuno, si la comida es de alta calidad, como la que acabo de describir, entonces el cuerpo sigue produciendo nuevos glóbulos blancos eficaces, poderosos e incapaces de atacar al organismo hasta que completa la población. Con cada ayuno se renueva el ejército, la parte que está dañada se jubila y aparecen nuevos soldados entrenados y eficientes. Entonces, una de las cosas que a veces me llegan a la consulta, hombres o mujeres de más de 70 años, a veces con otras enfermedades, mire, el problema mío es que yo tengo que pedir la COVID porque yo puedo tener complicaciones. Entonces le hacemos un tratamiento de rejuvenecimiento inmunitario con ayunos principalmente y algunos otros manejos alimentarios como el que acabo de describirle. Entonces la alimentación es muy importante. Perdón, doctor, eso que está diciendo sobre el ayuno, tendría que tener una consulta previa, digamos, en el caso de los pacientes en este momento que tienen algún tipo, no hablemos solo de COVID, sino algún tipo de padecimiento, de enfermedad. Esto podría ser no para todos los casos recomendable. Sí, es cierto. En general, todos requerimos algo que en ingeniería se llama mantenimiento preventivo, pero que no hacemos. Estas labores de reparación de las partes del cuerpo que ya no funcionan bien. Entonces, esto pues, debería ser hecho en una consulta previa. Desafortunadamente, como son conocimientos tan nuevos, no son muchos los colegas que lo manejan.
Pero si el colega ha estudiado estas cosas y estamos formando médicos en este área, estamos constantemente editando cursos, por eso he viajado tanto y seguiré viajando en el futuro, Dios mediante, es para precisamente ir formando estos nuevos enfoques de la salud y la alimentación a la gente que trabaja en el área, con el propósito de que podamos brindarle a la gente realmente cosas eficaces y con el manejo de la parte inmunitaria, de seguro no solo, como dices tú, la COVID-19, sino cualquier patología. En mi consulta, como el 40% de las personas son enfermos de cáncer, que están buscando una ayuda extra mejorando su sistema inmunitario. Y el primer detalle es la alimentación. El segundo detalle es la parte psicológica. Y en la parte psicológica hay algunos tips muy importantes. El más visible y mejor conocido es que el estrés deprime el sistema inmunitario. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacerle a la gente es enseñarle que el estrés es mi respuesta frente a situaciones que considero amenazantes, sean reales o no, pero es mi respuesta. Y yo puedo aprender a cambiar mi respuesta. Puedo aprender a responder con menores niveles de estrés. O puedo aprender a responder con niveles de respuestas diferentes al estrés, como la relajación, el buen humor. En general requiere cierto entrenamiento. Hay algunos tips gruesos que le damos a la gente en la ¿Como consulta. cuáles? No, tal vez no podemos hacer una consulta extensa aquí, pero está muy interesante porque sabemos que en este momento eso encendió las luces de muchos, sí, el estrés, cómo, y gente que vive totalmente estresada siempre, ¿no? Literal, en el Sí, estrés. Ujú. bien. Voy a explicarle un truco de muchísimo valor con un ejemplo. Hace años teníamos que entregar un estudio a un ministerio de salud de uno de nuestros países sobre el área de educación médica. Y no teníamos un poco tiempo, estábamos presionados y la que estaba enfrente la vi muy estresada. Me di cuenta que estábamos muy estresados. Me salí del salón, agarré mi celular y la llamé. En esa época eran los primeros celulares cuando no sabía uno quién lo estaba llamando. Entonces la llama y ella contesta. Aló, dice. Entonces yo le digo, habla el lobo feroz. Y se echó a reír, entonces bajó el nivel de estrés. La risa y la sonrisa son grandes reguladores de la respuesta de estrés. Si yo hago que alguien que esté tenso se ría, y si se ríe de buena gana y bastante, entonces ya le baja el estrés. Entonces, el buen humor es uno de los grandes remedios frente a mi respuesta de estrés, aprender a sonreír, aprender a ver la parte cómica de las cosas, ver programas cómicos, leer chistes, hacer reír a otros, es parte de una psicoterapia poderosa que mejora el sistema inmunitario. En Estados Unidos hay un caso muy famoso que apareció en la revista New England en la década de los 80, que es el caso del periodista Norman Cousins. El periodista este sufrió una enfermedad autoinmune muy severo, que es el espondilitis anquilosante, una enfermedad autoinmune que incapacita y mata tempranamente a las personas. Bien, él estaba empezando el desarrollo de la psiconeuroinmunología en Estados Unidos. Ya había hecho alguna incursión en esto, Norman, y cuando el médico le planteó el diagnóstico y el tratamiento muy agresivo, dice, no, doctor, yo prefiero hacer un experimento, reírme. Y finalmente el médico dijo, ok, yo lo controlo. Hay un libro que se llama Anatomía de una enfermedad que él escribió. Hay un video corto muy bueno sobre el tema, dura solo 6 minutos en YouTube, que se llama así, Anatomía de una enfermedad, y explica cómo él riéndose en 6 meses estaba curado de una enfermedad incurable, la espondilitis anquilosante. Entonces, nos muestra cómo el buen humor puede modular el sistema inmunitario de un modo extraordinario. Y hay más Bueno, trabajos, pero lo importante es que ya tenemos un truco. no, ese truco está buenísimo y yo no sé si hacer un receso para una carcajada ahorita, porque la verdad que
Tienes razón. Nos hizo meditar muchísimo, doctor. Realmente lo que usted está diciendo es bastante enriquecedor y hay muchos otros temas que quisiéramos tratar con usted, definitivamente aprovechar esos conocimientos. Yo quisiera preguntarle otra cosa. He visto que a veces hay familias con diferentes enfermedades autoinmunes. ¿Es esto normal? ¿Cómo se puede evitar? ¿Es un factor hereditario o tiene que ver factores como lo que usted estaba mencionando, ¿no? El ejercicio, la alimentación, la actitud. Sí, hay un terreno genético. Efectivamente, ayer yo veía a una persona que tiene un diagnóstico de dos enfermedades autoinmunes diferentes. Pero en todo caso sí se da esos casos. Ahora, ¿qué hacemos con ello? Alimentación de calidad. Y para los colegas que ven esto, busquen investigaciones de vitamina D y enfermedades autoinmunes. Verá que se abrió un mundo gigantesco en esto recientemente con respecto a cómo podemos mejorar la evolución del sistema inmunitario y de las enfermedades autoinmunes usando la vitamina D3 a dosis correctas, que son muy altas. Por eso tiene que haber control, tiene que haber al mismo tiempo un consumo adecuado de magnesio para que el efecto se produzca bien. Pero además de eso, hay alimentos que son antiangiogénicos, quiere decir que evitan que se produzcan nuevos vasos sanguíneos. Las enfermedades autoinmunes para inflamarnos y agredir los órganos requieren fabricar nuevos vasos sanguíneos. Y alimentos como por ejemplo la naranja, la manzana, las semillas oleaginosas evitan que se formen nuevos vasos sanguíneos, el té verde, entonces dándolo a dosis terapéuticas también puede regularse la respuesta del organismo frente a estas enfermedades autoinmunes. Y todo lo que te dije del sistema inmunitario es válido en las enfermedades autoinmunes, especialmente el ayuno. Bien controlado, podemos ir eliminando las células que atacan al cuerpo y ser sustituidas por células nuevas que no atacan al cuerpo. Entonces, es todo un manejo muy interesante. Repito, todo esto es muy nuevo. Desafortunadamente, como está todavía en las revistas científicas, no son muy conocidos por los colegas, desafortunadamente, pero la idea es que ustedes sepan que hay, que busquen en internet y que acudan a, si necesitan, a un médico informado de estas cosas de punta. Esa es Doctor, la bueno, enfermedad. se nos ha ido el tiempo, pero concentradísimos en todos estos consejos que estoy segurísima que han sido de mucho, mucho provecho para nuestra audiencia, esta maravillosa audiencia a través de toda la región que nos acompaña. Quisiera finalmente darle la palabra por si hay algún otro tema, sé que hay muchos, pero hay algunas palabras, algún mensaje final con el que usted quiera concluir esta entrevista o su intervención extraordinaria, doctor. Bien, para todos. La vida es una aventura. Entonces no la convirtamos en una prisión. Vivamos la aventura de la vida. La aventura de la vida implica, como sea, que tendrá un final y también tendrá un final si la convierte en una prisión. Pero seguramente si yo vivo la aventura de la vida, disfrutaré más de la vida, ayudaré más a la gente y viviré más y más tiempo y con mejor calidad de vida. Entonces, procuren divertirse, disfrutar de lo que hacen y ayudar a todo el que puedan. Busquen su fuente espiritual, la que responda a su ser interno. Tengan una vida rica también de tipo espiritual. No estoy hablando de una religión, estoy hablando de su espiritualidad. Entonces la aventura será una aventura maravillosa. Vívanla, disfrútenla, cuídense, pero sin perder la aventura. Maravilloso y muertos de risa, ¿no? Doctor, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor Rafael García Chacón desde México. Así que ha sido de mucho provecho su charla el día de hoy. Muchísimas gracias al doctor. Bueno.